El tema era cómo ayudar a las personas en alguna situación de crisis. Y sí, mis compañeros hicieron ya algunas diferencias en que, claro, se habló por un lado de crisis emocionales y por otro lado de la crisis en general, como eso, como de pronto una emergencia que se presenta y que todos en algún momento de la vida hemos tenido alguna o tendremos alguna. ¿Por qué hay personas que reaccionan y por qué hay personas que se paralizan ante una crisis? Claro. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, tiene muchas manifestaciones la forma de una crisis y depende de esta manifestación va a ser como cada quien va a ir reaccionando ante ella, para lo cual van a depender factores ambientales, genéticos, de comportamiento, de cómo has crecido, de temperamento, en tu personalidad. Entonces va a depender cada quien como a veces no sabes cómo vas a enfrentarlo. Tal vez tú tienes latente una reacción de cómo reaccionar, por ejemplo, ante un terremoto. Exacto. Si no has vivido cierta circunstancia, nunca sabes que está ahí escondido esa situación en la cual después puede salir de alguna forma, ¿no? Entonces, es importante que mantengamos en general una actitud positiva ante la vida, una actitud que te ayude a irte preparando ante pequeñas crisis que posteriormente nunca sabes si puedes llegar a pasar en tu vida, ¿no? Exacto, pero ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a lo mejor un consejo práctico a alguien que de momento se encuentra en un lugar y le toca presenciar quizá, por ejemplo, un accidente? Porque a lo mejor podríamos dejar el tema de la crisis emocional, que también es muy amplio para más adelante, pero ahorita, por ejemplo, vamos a suponer que a alguien le toque presenciar un accidente o le toque presenciar el anuncio de alguna muerte, ¿no?, a un familiar y demás. La otra persona quien está ahí acompañando, ¿qué tiene que hacer? Que también está viviendo otra forma de crisis, la crisis, ¿no? Uno el que la vive y otro el que está tratando de enfrentar, porque puede venir la impotencia de no saber cómo manejarlo, etcétera. Eso. Siempre es importante, primero, si hay alguna cuestión física, pues inmediatamente derivar ante eso. Si no sabes primeros auxilios, pues entonces recurrir al más cercano profesional de salud que te pueda apoyar con eso. Y normalmente quien está pasando por una crisis muy fuerte, como por ejemplo en catástrofes naturales o de algún tipo, sí necesita la gente hablar, el que está viviendo la crisis. Necesitas dejar que se exprese, porque muchos también entran en estado de shock, no hablan, etcétera, y entonces es dejar fluir que esa persona vaya manifestando, porque cada quien, como dices, tiene diferentes formas de reaccionar ante la crisis. Pueden unos llorar, otros gritar, estar en shock, salir corriendo, ponerse sumamente tristes. Cada quien tiene un proceso muy distinto de esas pérdidas, de ese duelo que puedes vivir. Entonces, hay que empezar a identificar más o menos qué necesidades tiene esa persona, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita en el momento. Pero no es mala idea quizá entonces, si te encuentras al lado de alguien que está experimentando una crisis, quizá hacerlo hablar un poco, es decir, empezar o entrar en una conversación medio metódica con ellos para que puedan tranquilizarse. Sobre qué necesitas, cómo estás, qué requieres, cómo te sientes, e ir fluyendo. Si tú tratas de lo que tú crees que necesita la persona, de hacer que lo haga, no es que necesita que hable y tratas de hablar, no necesita llevarlo a X o Y lugar. Tienes que preguntar y ver las necesidades que esa persona está manejando en el momento, ¿sí? O poco a poco, y luego, claro, inmediatamente, en cuanto sea posible, a acudir a ayuda profesional para que te ayuden a elaborarlo. Estar bien atentos de las reacciones que esta persona va llevando, porque, como decíamos, es un proceso de duelo que pasa por diferentes etapas. Estas etapas no son las mismas en cada quien, pueden brincarse. En algunos es la negación primero, después la ira o la depresión. Entonces, hay diferentes etapas en las que cada quien las va a ir manifestando, pero siempre se tienen que ir elaborando. Malo cuando alguien dura en estado de shock, ¿sí? Cuando no habla, cuando se queda callado y simplemente se va deprimiendo o evade el llorar y el sacar, y todo eso es muy sano. Hay quienes creen que llorar no está bien, que sacarlo de una forma incluso a través de la ira o del grito. Hay mucha gente que dice, ay, no, es que esta persona es bien fuerte y mira, le estaba pasando esto y se mantuvo. Bueno, está bien hasta cierto punto mantener la calma, pero por otro lado es importante también expresar el sentimiento. Tarde o temprano siempre sale, y si no lo sacas de una forma expresiva, de alguna u otra manera,
puede salir en somatización a través de alguna enfermedad física, por ejemplo. Hay duelos que a veces tardan años y años en nunca elaborarse, y esto puede resultar en algún cáncer, en alguna enfermedad, problemas gastrointestinales o en dolores de cabeza muy fuertes, y no sabes ni qué está pasando, y puede ser que viviste una crisis que no tuvo que haber sido tan fuerte, pero que lo suficiente en tu mente como para provocar que toda tu estructura se mueva. Claro, o muchas veces piensas que la crisis, por ejemplo, si te tocó ser un observador o en un momento dado la persona que ayudaba o acompañaba a alguien, piensas que realmente los que se vieron involucrados, quizá por ejemplo en el accidente, son realmente los que vivieron el proceso más grave. Sin embargo, para quien compartió o quien trató de ayudar o quien estuvo en esos momentos ahí tendiéndoles la mano, también resulta ser que a la larga enfrenta consecuencias de esa crisis. Totalmente. Aunque no la haya sentido porque fue como traumático. propia. Fue traumático ver, no lo viviste, pero estuviste ahí, tal vez no pudiste lograr ayudar y no tanto por ti o no supiste, y puede haber incluso el deceso de la otra persona. Imagínate, entonces ya se junta crisis con crisis, claro, y se va haciendo todo un cúmulo. Entonces, definitivamente siempre tienen que pedir también ayuda. Siempre ayuda a pedirla, pero sobre todo la prevención en tus actitudes, en hábitos naturales, más bien sanos, que tú puedas tener una actitud positiva hacia la vida, ejercicio, una mente sana, estar en un proceso terapéutico de vez en cuando antes de que sucedan las crisis, para que vayas desarrollando cada vez mejores habilidades para enfrentarlas. Exacto, ¿no? Teniendo las herramientas o adquiriéndolas para enfrentar en un momento dado una crisis personal, ya sea emocional o incluso una crisis de emergencia, de alguna manera conocer un poco también de, pues simple y sencillamente del actuar de los seres humanos, te da a lo mejor un poco la capacidad de tender la mano y de ayudar a alguien que se encuentra en crisis. Claro, todas estas herramientas nunca están de más. Y bueno, desgraciadamente las crisis son parte de la vida. De la vida del ser humano, y pues ni modo, las tenemos que enfrentar de alguna u otra manera. Que enfrentar y que vivir. Luisa, ¿nos compartes por favor tus números de contacto para la gente que a lo mejor en estos momentos, fíjate, necesita por ahí alguna asesoría y quiere hablar contigo? Claro que sí, es el 634-3333. Que está aparte facilísimo, ya sabe, ¿eh? Muchísimas gracias, la doctora Luisa López Madueño, que estuvo con nosotros como todos los martes aquí en Como Cada Mañana.